Hola, soy Carlos Andrés Posada, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, sede a Medellín. Hoy voy a presentarles algunas apreciaciones sobre los conceptos de cultura política y además conocer cómo la cultura política se ve reflejada en nuestro entorno. La política es la forma de gobernar de un grupo de personas que buscan velar por los derechos, los deberes y las garantías de una comunidad, haciendo un buen uso de las políticas públicas en su gobernabilidad. Cultura el concepto de cultura se puede expresar en dos maneras, de dos formas. La primera, cultura es el conocimiento empírico o científico que puede tener una comunidad o una persona dentro de un entorno social. Eso es más que todo cultura tradicional. Bueno, y la cultura en el día de hoy también se puede expresar como el nivel social, económico y de educación que tiene una región o un país. Entonces, hay que diferenciar esas dos claves de cultura, la cultura actual y la cultura tradicional. Que la cultura actual es el conocimiento que se puede adquirir en todo sentido dentro del conocimiento de la palabra. Y la cultura tradicional fue la cultura que nos dejaron los antepasados. La cultura política en nuestro municipio también tiene dos niveles. Una cultura política donde el municipio fue gobernado tradicionalmente por conservadores y liberales. Y vemos que los dos partidos, pues a lo último dejaron el municipio mal parado en el sentido económico, social, cultural, porque sus gobernantes contribuyeron poco al aprovechamiento de toda la cantidad de recursos que habían para la cultura, para la educación dentro del municipio. La cultura política son esos conocimientos individuales que va adquiriendo digamos que la persona a través del tiempo, pero que son derivados de digamos que de una colectividad. No son conocimientos, digamos, propiamente dichos, sino digamos que es el proceso mediante el cual la persona adquiere una actitud y una posición o una postura también frente a determinadas decisiones comunitarias, que en ese campo diríamos la política. En la actualidad uno ve que la cultura política, pues valga la redundancia, está en cierto detrimento, porque tenerla es también tener la capacidad de evaluar, digamos que esos movimientos digamos de direccionamiento comunitario, y evaluarlos implica conocerlos a fondo. No es uno orientarse por X o Y corriente política sin tener el más mínimo conocimiento de lo que está visualizando. Es poder tener, digamos, la actitud crítica frente a esos comportamientos y a esas direcciones. Entonces, pues, dadas estas circunstancias, cultura política es la responsabilidad que uno adquiere de una manera muy, digamos, muy ética frente a unas decisiones que aparentemente no son, digamos, fundamentales, pero que en la práctica digamos que esa actitud que yo tomo frente a una dirección, pues se va a ver reflejada en toda una comunidad. Eso diría entonces que es cultura política. Entendemos la cultura política como las actitudes, conocimientos y evaluaciones que la gente tiene o hace respecto a la vida política de un país. ¿Cómo se evidencia entonces esa cultura política en nuestro entorno particular Colombia?
Lo podemos evidenciar de varias maneras. Una, considero yo, son en la parte electoral, es decir, nuestra participación en las elecciones. Hemos salido hace poquito a las elecciones legislativas donde elegimos a nuestros representantes a la Cámara y los congresistas. Vemos como un gran porcentaje de personas que están habilitadas para votar no lo hacen, por muchas razones. Una, porque se ha perdido la confianza en la institucionalidad de nuestro país, es decir, la gente no confía en sus instituciones gubernamentales o del Estado. Muchos dicen son los mismos con las mismas, corrupción, y lo evidenciamos con tantos escándalos de corrupción que se ve en nuestro país. Es muy común escuchar a nuestros jóvenes que dicen eso, la política a mí no me importa. ¿Por qué? Por lo mismo, porque hay mucha corrupción, porque vemos los mismos con las mismas, no hay soluciones de fondo a los problemas sociales, culturales, económicos de nuestro país. Vemos por una parte la participación en elecciones es muy poca, mirando la cantidad de personas habilitadas para votar. Se abstiene mucha gente de votar simplemente porque no les interesa. Y hay otra manera, y es que viendo a los jóvenes dicen mucho eso: no me interesa la política, no me gusta, por todo este amalgama de cuestiones que surgen en la vida política. Por eso la cultura política en nuestro país, por un lado, es muy pobre, se evidencia de abstenerse, de relativismo respecto a la política, y por otro lado también podemos mirar que hay muchas personas que se participan activamente en la política. No es solamente en las elecciones, también en cuestiones ciudadanas, en participación ciudadana. Hay muchas formas de participar en la política, pero tristemente la participación de quienes deberían de participar más, una mediana edad, jóvenes, desde que somos habilitados para votar desde los 18 años, la participación es poca. Muchos se consideran apolíticos, muchos consideran que la política no es la solución por tantos casos de corrupción. Por lo mismo, vuelvo a lo mismo, la institucionalidad de nuestro país se ha perdido. Por eso la cultura política se evidencia muy poco y la podemos evidenciar en esos aspectos. Pero también, como lo decía anteriormente, hay mucha gente que participa y seguirá participando. La mayoría son adultos. Hay jóvenes, pero es una población muy mínima. Es población mínima que participa de esta cultura política. Otro concepto es de la cultura actual del municipio. La cultura actual del municipio tiende a mejorar. ¿Por qué razón? Porque en el día de hoy ya el pueblo reclama, ya el pueblo, digámoslo así entre comillas, no come de cuento, sino que el pueblo ya reclama todo lo de sus recursos y todas las cosas. Y fuera de eso, la cultura actual tiende a mejorar porque con el nivel del estudio de todo el campesinato de Ituango, entonces la gente se va apropiando de ese conocimiento y va saliendo adelante. Es de advertir de que en el día de hoy, nosotros que tenemos ya una cultura actual, propia, ya la gente va ahora a votar o sigue votando por el conocimiento que tenga de una persona. No interesa el partido que se sea. Lo importante es que sea una persona bien habida dentro del municipio y que verdaderamente trabaje por el municipio. Puedo definir que el concepto de cultura son ideas compartidas por una comunidad o un grupo de personas que orientan el accionar en la sociedad, cómo interactuar con los demás, los gustos, la moda, cómo vestir, cómo comportarse, qué música escuchar. En mi pueblo contamos con un resguardo indígena donde aún se conservan sus costumbres y tradiciones, sin dejar de lado su identidad.
La política la puedo definir como la forma en que nos organizamos como sociedad para que alguien nos gobierne o dirija y resuelva nuestros problemas como sociedad. Hay política en las decisiones del hogar, en el colegio, cuando elegimos nuestro monitor o representante. Siempre que se hable de decisiones o debates sobre un tema, hacemos política, donde se evidencia el poder de unos sobre otros, jerarquías y relacionado con asuntos públicos. La cultura política tiene que ver con los sentimientos que las personas tienen sobre la política, más específicamente por los partidos políticos, algunos por tradición familiar o porque el representante pertenece a la zona o territorio. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en mi entorno? En mi municipio, desde hace varios años, por tradición cultural, se dividió en dos partidos políticos, liberales o conservadores, y así de generación en generación por muchos años se despertaron sentimientos de odio por el simple hecho de no pensar igual. En la actualidad podemos evidenciar que las nuevas generaciones han venido apoyando otros partidos políticos, no tanto por el color, sino por las ideas o propuestas que estos tienen para con las comunidades. Puede ser porque nuestro entorno ha ido cambiando culturalmente, ya que se han presentado un intercambio de culturas y contamos con medios de información que nos permiten conocer más a fondo propuestas y candidatos.